Ya, entonces, heridas como última clase antes de su parcial. Lo que tenemos que saber de las heridas es que más que todo vamos a hablar de una disolución de la solución de continuidad. O sea, con solución de continuidad me quiero referir a que se pierde la continuidad. O sea, tenemos, por ejemplo, no sé, supongamos que esta es tu piel. Si yo le agarro así, ¿tiene continuidad? Obviamente que no tiene continuidad. Ya, esto va a ocurrir con tu piel en el de heridas. Entonces, hay una disolución. Con continuidad, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Vamos a hablar de ruptura, corte, falta de continuidad en el tejido. Y van a ser producidas por agentes traumáticos, pero en este caso, cuando hablamos de heridas, vamos a hablar de agentes vulnerables. ¿Ok? No quiero que luego vean que hay un agente traumático, ¿no? Acá más que todo es agentes vulnerables. Como por ejemplo, en ese caso, podemos ver que ha sido una herida que hay una pérdida de continuidad acá. Ah, acá y ha sido por el cuchillo, bueno, ahí estaba cortando manzanita. Entonces, ya. Las causas van a ser por diversos motivos. Bueno, vamos a tener 5 causas. Las mecánicas, las que son físicas, aunque en físicos van a entrar, así como vimos en quemaduras, que era fuego, el frío, la electricidad, radiaciones. Cada que se acuerden de este tipo físico, asocian al medio ambiente, ¿ya? Químicos, nuevamente, ácidos y álcalis. De ahí, biológicas, que bueno, acá quise traer al virus. Pero creo que se entiende que van a entrar acá, esto es virus, hongos, bacterias. Y este de acá es una herida, pero por estrés. Estrés asociado al acoso laboral, mobbing, o bueno, yo lo conozco más como burnout. De ahí vamos a tener tipos de herida. Tipos de herida, vamos a tener 4. Acá la que más, o sea, la más leve va a ser la tipo 1. Casi siempre son los tipos 1, ¿no? ¿Pero por qué? Dependiendo, ojo. En este de acá no va a haber una pérdida en la continuidad. Como pueden ver, todavía sigue la piel completa. Es más que todo como quien dice, se hace un moretón, se rompen pequeños vasos y estalla, y por eso tenemos este eritema, que es lo característico de la herida tipo 1. Y de ahí, como pueden ver, ¿qué se caracteriza? Que tiene colores rojos o también pueden ser colores morados. La piel, tú tocas este tipo de piel, o sea, tú te haces un moretón y vas a tocar tu piel, ahí siempre va a estar caliente. Entonces va a haber una mayor temperatura, ¿ya? De ahí, en la tipo 2 ya vamos a ver la pérdida de continuidad. Vamos a ver que dependiendo del tipo de herida, por lo general siempre va a afectar. ¿Recuerdan las capas de la piel? Vamos a hacer acá chiquitito, ¿ya? Teníamos la epidermis, la dermis y la hipodermis. Ya, en este tipo de herida 2 vamos a ver que puede dañarse hasta la dermis, ¿ok? Entonces, va a haber como que un aspecto de abrasión y puede haber hasta granulación, ojito. En el tipo 3, bueno, no se ve tan bien, pero ya. Acá vamos a ver necrosis. Lesión del tejido subcutáneo. Con subcutáneo, acuérdense de la parte grasa, ¿ok? Y bueno, en ocasiones se va a poder infectar y va a haber pus, pero bueno, esto también va a ocurrir en el tipo 4. Así que acá para ambos se les voy a poner así ya. Pus en caso de infección. Y ya, en ese tipo de heridas, como la que es la 4, que es la más brava,
va a haber una destrucción, así como pueden ver, brava, no podemos distinguir tejidos, en este caso ya está infectada, el grosor de la piel ya se fue. Nosotros tenemos estructuras que son de sostén, soporte, o sea, tenemos el esqueleto, tendones. Entonces, este tipo de estructuras van a llegar a romperse en este tipo de heridas. Entonces, no sostén. Pueden ser lesiones cavernosas, como pueden ver acá hay un huecazo que falta. Así que lesiones cavernosas o profundas. Cavernosas, por si acaso. Y bueno, lo mismo, como les dije, lo que me importa de estas dos de acá es que en caso de infección va a haber pus. Entonces, ya. Eh, Por el momento, estas son las definiciones de herida. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces pasamos con heridas por comunicación con el medio externo. Acá, bueno, olvídense de esta parte del mecanismo. Vamos acá, a la parte de acá. Tenemos las cerradas y las abiertas. Como ya se podrán imaginar, las cerradas no es, o sea, no, todavía no hay ese tipo de pérdida de continuidad. O sea, tenemos una piel que está íntegra todavía. Entonces, va a ser como, les digo, más que todo un impacto que ocurrió, pero no por ello se va a romper la piel. Entonces también por eso se le va a llamar heridas cerradas o por contusión. A lo mucho, en el caso que no sea algo grave, va a ser una pérdida de la epidermis. O sea, nuevamente, cuadrito. La parte de arriba, la más superficial, epidermis. Entonces vamos a poner acá superficial. Entonces, en el caso ya fuera algo fuerte, vamos a tener lesión de órganos blandos, pero adentro. Como pueden ver en esta imagen, acá hay un hematoma, pero es un hematoma, es una hemorragia interna posiblemente. Entonces, acá a lo máximo, pérdida de epidermis por una abrasión. Fin. Heridas abiertas, bueno, acá como podemos ver ya, o sea, está así como mi papelito que les acabo de mostrar que está todo así, pum, roto. Ya, acá ya hay una pérdida en la continuidad cutánea. Como pueden ver, eh, como está, o sea, es una entrada directa para los, micro, para las bacterias, hongos, virus, para que entren, o sea, hay una mayor posibilidad de infección. ¿Y qué más? Como pueden ver, todo acá se notan tendones, por ejemplo. Entonces, mayor infección, más profundo también. Y estos de acá se van a clasificar por mecanismos. Que vamos a tener las punzantes, cortantes, contusas, erosivas y una que faltó que es la penetrante, ¿ok? Entonces, la herida punzante primero, ¿ya? Vamos a ir así. La punzante va a ser hecha por agentes puntiagudos. Como pueden ver acá, esto es un tornillo, pero no necesariamente un tornillo. Eh, una aguja, una jeringa, no sé, a ver qué más. Un lapicero con un buen filo, no sé, o sea, pero algo punzante, o sea, por ejemplo, algo así. Entonces, normalmente, y había visto un ejemplo que era el de una aguja, por ejemplo, estos de acá se van a perder en el cuerpo. El agente se pierde en el cuerpo. Ahora, dependiendo dónde vayas a dar con el agente punzante, puede sangrar más o menos, porque no hay una gran extensión por este tipo de heridas. O sea, comparen el tamaño de la herida punzante con la herida contusa, por ejemplo, o con la cortante, que es peor. Entonces, hay una solución de continuidad, una disolución de continuidad mínima. Entonces, ¿qué más? Nada, agente punzante, el agente se va a perder en el cuerpo, normalmente no es localizable, disolución mínima,
Y como ya se imaginarán, puede ser producto de, o sea, puede ocasionar muchas infecciones. En realidad con cualquiera. Ahorita vamos a ver en unas diapositivas más adelante cómo es que se generan las infecciones. Pero en realidad cualquier agente puede ocasionar una infección. Entonces vamos a pasar con las cortantes. O sea, si pueden ver acá en la imagen, bueno, acá, bueno, nuevamente, epidermis, dermis e hipodermis. O sea, las punzantes van a tener así, chiquito. En cambio, la cortante ya va a ser más abrasiva, más invasiva. Acá, como pueden ver, la pérdida de continuidad va a ser mayor. Ahora, depende, por ejemplo, estas acá sí o sí van a ser afiladas. Como pueden ver, es un corte limpio, como quien dice. Así que bordes limpios, corte limpio. Afiladas, por lo general son limpios. Ahora, este tipo de tejidos, como se imaginarán, van a sangrar mucho. Y normalmente, como les digo, los bordes van a ser regulares y limpios. A comparación de la contusa ya ven que son bordes irregulares, ¿ya? Bordes irregulares. Este es el resultado de una herida cerrada que se abrió, literalmente. O sea, tú vas a dar a alguien con un martillo y uno de dos. O terminas con una herida contusa y cerrada, o en el mejor de los casos, para que no se forme tanto el hematoma, una herida contusa abierta. Entonces van a ser bordes irregulares. Y van a ser producidas no por agentes cortantes, sino por agentes traumáticos, como tú sos una comba, no sé. O sea, yo te pego, no sé, no sé, agarro algo fuerte y ¡pum! Pero o sea, nada afilado. Entonces, como les digo, van a haber bordes irregulares, van a sangrar poco, porque lo que más se va a formar acá es un hematoma dentro. Y puede haber desgarros, eso sí. Ya, algo que también se le puede agregar a las contusas es que normalmente no son heridas limpias, a comparación de la cortante y a veces la punzante. La, ya, vamos a ponerlas así, ¿ya? Esas de acá van a ser limpias, en su gran mayoría, no siempre, y estas de acá van a ser contaminadas. Tienen mayor riesgo, porque como les digo, por ejemplo, un martillazo, eso no va a estar limpio en ninguno de los casos. Eso va a estar contaminado, va a ser una infección. Entonces, una piedra, por ejemplo, van ahí a una protesta y les cae una piedra, ¡pum! Se hicieron una herida abierta y al rato se infecta. No sé, un fierro, un palo, ya no. ¿Qué más? Una madera. De ahí, las erosivas, ya supongo que se imaginarán qué tipo de herida es esto. O sea, de chiquitas andaban ahí jugando, se cayeron y se rasparon la pierna. O ahorita, no sé, se tropezaron, se cayeron del carro y se rasparon la pierna. Pérdida de la epidermis a lo máximo. Entonces, abrasión o raspado, si lo quieren decir así, va a ser cuando se caigan, como les digo, contra una superficie dura y áspera. Como por ejemplo, si se caen a la pista y, no sé, se dan con el brazo así, no sé, por proteger la cara, el brazo se les va a raspar. O sea, va a ser como tal cual si les hubieran pasado al brazo este rallador, así. La capa que se va a perder va a ser la capa más superficial, o sea, la epidermis. Como ya les dije, van a ser con medios duros, normalmente la cera, la pista. Así que el riesgo de contaminarse pues es alto. Y pues la cicatrización es dependiendo de la profundidad. Aunque de por sí ya saben que al rato nomás se forma una costra. Así que no es muy demandante en cuanto al tratamiento. Ya, vamos a pasar ahorita a las heridas, Ah, no, a ver, la falta por colgajo y arrancamiento. De ahí ya hago así preguntas solo. Colgajo, como ya se imaginarán, para que se hagan una idea, esto es como si agarráramos un plátano y a la piel le hiciéramos así, o sea, como pelando la piel. Ese es colgajo. Y normalmente se va a dar porque un agente,
tuvo como que su dirección algo así, o sea, y se quedó acá. O sea, ponte que agarró la piel aquí y ¡fa! Lo jaló. Ya. Y esto hizo que la piel se pelara, entre comillas, pero se agarró una buena parte de la piel. Entonces, una de dos. O normal es algo que se pueda curar, porque no agarró tanta piel. O si agarró mucha piel y tenemos mala suerte, se va a formar necrosis. ¿Por qué? Porque esa parte que ha jalado, se ha llevado el colgajo, la va a dejar sin irrigación, entonces se puede formar necrosis. Entonces, colgajo, acuérdense la palabra oblicuo y nada, cuando digan algo que se levantó, se peló, se llevó, colgajo. Necrosis también. Arrancamiento es más que todo la parte de, o sea, arrancar, no creo que se tenga que explicar mucho, arrancar una parte anatómica, porque por ejemplo acá eh, por el tipo de herida, yo quiero creer que eso fue un perro que la atacó. O sea, acá se llevó tremenda parte y acá, por ejemplo, no sé, una pata. Una pata se apoyó y ahí luego, luego le mordió la cara. Es arrancar literalmente. No sé qué más les puedo decir acá. Pérdida de anatomía, sí o sí, porque eso no se va a reponer con algún tipo de tratamiento. Han arrancado literalmente una parte de tu cuerpo. Entonces, se puede ver, o sea, en ese tipo de heridas se puede ver las distintas capas de la piel. O sea, wow, wow, honestamente. Ya, entonces, ¿alguna pregunta de estas de acá? De las heridas por su comunicación con medio externo, cerradas, abiertas y la clasificación de abiertos. Nada, nadita. Entonces, ya, pasamos. Amputación y aplastamiento los puse como otra forma de herida. Pero la realidad es que, o sea, siguen siendo heridas, sino que literalmente esas ya no tienen como tal una forma de tratarlas. Porque una amputación, dependiendo, o sea, por ejemplo, como pueden ver acá todavía está irrigado y esto de acá ya no tiene tantas posibilidades. O sea, depende del doctor, ¿no? Pero normalmente una amputación ahí ya te hacen tu muñón y ahí quedaste. Entonces, amputación se define como la pérdida total de una extremidad. Bueno, no siempre tiene que ser solamente una extremidad como tu bracito, también puede ser todo tu brazo o toda una pierna, depende, pero es pérdida total. Ahora, ¿cómo distingues una amputación de una aplastación, de un aplastamiento, que digo? Una amputación va a ser un corte, como quien dice, limpio. O sea, te sacan el brazo así y ¡fa! Ahí quedó. Un aplastamiento, como dice su nombre, pues, o sea, sobre todo porque en la amputación aún vas a ver la anatomía de lo que se te ha quitado. En este de acá parece, no sé, o sea, carne molida que ha sido pasada por un triturador. O sea, no va a haber primero pérdida de la anatomía total, pérdida de la anatomía. No se va a distinguir, por obvias razones, fracturas, está todo hecho un desastre. Fracturas, lesiones, hemorragias. Literalmente acá imagínense todo lo peor. Lesiones, hemorragias. Ahora, ¿cómo clasificar heridas por su profundidad? Creo que eso es algo que ya más o menos lo deberíamos saber, que son las superficiales y las profundas. Eh, nuevamente, el cuadrito de la piel, epidermis, dermis e hipodermis. Ya. Las superficiales van a ser unas heridas que se van a dar en planos subcutáneos, la piel, o sea, son cositas chiquitas, pues. La abrasión,
las heridas erosivas, las heridas tipo 1. Ya, ese tipo de heridas van a ser superficiales. Las heridas profundas ya se van a caracterizar por, como les digo, van a haber fracturas, desgarros, eh, se van a ir hasta más abajo de la hipodermis, de estructura anatómica. O sea, imagínense como que lo superficial es algo que se pueda curar fácilmente y lo profundo no, pues. Ahora, clasificación por detritus o, bueno, para los compas, cuerpos extraños. Bueno, acá vamos a tener cuatro que van a ser las limpias, limpia contaminadas, contaminadas, infectadas. Acá literalmente puse todo, creo que toda la teoría. Las limpias van a ser hechas por elementos estériles, normalmente van a ser como heridas quirúrgicas que van a ser hechas en un hospital o en alguna circunstancia estéril. Entonces, acá el riesgo de contaminación es muy, muy baja. Entonces, elementos estériles, pónganle acá un bisturí. ¿En qué parte? En la intrahospitalaria. Limpia contaminadas van a ser hechas por un medio estéril, pero van a ser expuestas a un elemento contaminado, como dice la resección de un tumor de colon, o también una herida, bueno, una herida que se ha hecho en una operación, por ejemplo, por apendicitis o por peritonitis. Son heridas hechas con medios estériles, pero van a estar expuestas a elementos contaminados. Las heridas contaminadas de por sí van a ser hechas con elementos no estériles, o sea, lo que les dije sobre las heridas contusas y erosivas, que van a ser hechas por algo que no está esterilizado, que nos vaya a provocar una mayor infección rápidamente. Piedras, botellas, martillazo, comba, madera, asfalto, todo lo que se imaginen que no sea estéril, contaminado. Las infectadas no van, o sea, dependiendo. Es una herida que ha sido provocada por un medio no estéril, pero que no ha sido tratada después de 6 horas. O sea, de acá ya se van a imaginar de que van a haber diferentes tipos de secreciones, pus, purulentas, signos de flebosis, un desastre. Pero, o sea, acuérdense de esto de acá, que van a ser heridas que no han sido atendidas. ¿Ok? Ahora, la parte de la curación o tratamiento de heridas es, imagínense que ustedes hacen una herida. ¿Cómo quieren que sea su herida al momento de cicatrizar? Que tenga una cicatriz bien pequeñita, que no se note y que sea la mejor cicatrización para que no se abra. Ya. Entonces, eso quédense. Cicatriz pequeña, una cicatriz pequeña y una mejor bueno, menos tamaño y una, mejor cicatrización como tal. Ahora, van a haber pasos, obviamente, y lo que queremos hacer es, dependiendo, por ejemplo, dependiendo el tamaño, profundidad y todo, vamos a ver si se va a curar la herida con este tipo de apósitos o maripositas, como le dicen ahí, o si van a hacer con suturas. Por ejemplo, una herida hecha por un cuchillo, se tiene que suturar las capas de la piel si ha sido bien penetrante. Entonces, pero, o sea, heridas así superficiales, entre comillas, o que están abiertas, pero que se le pueda, no requieran de suturas, se van a tener que seguir ciertos pasos. Que en este paso, bueno, ya, curación de herida. Primero tenemos que explicar, algo así como los inyectables, que teníamos que explicar al paciente de que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que le vamos a, inyectar, no sé, le vamos a pasar cloruro de sodio, mire su cloruro de sodio, te lavas las manitos enfrente del paciente. Supongamos que el paciente tiene hasta acá un pantalón, lo levantamos un poco y empezamos con el procedimiento que sería lavar la herida ¿con qué? Con agua corriente o con suero. Está bien, no va a arder, no va a arder. De ahí se tiene que hacer un lavado de la herida, pero ojo, desde el centro hasta los bordes, o sea, se van a ir así.
como un caracolito, desde el centro, acá inicia y acá termina. Ahora, tienes que hacer esto con qué? Con gasa. ¿Por qué no hacerlo con papel ni con algodón? Porque estos tienen micropartículas que se pueden quedar ahí pegadas en la herida y se infecta, o sea, por las puras. Tiene que ser con gasa, que la gasa no se va a desprender ni nada, solo va a limpiar normal y no se va a adherir a la herida. Entonces, acá, gasa. ¿Qué no hacer? Mm, no papel, no algodón. ¿Por qué? Micropartículas. Ahora, en cuanto a esta parte de acá, si va a haber una existencia de tejido necrótico, ya agarras un bisturí y lo sacas. Y seguimos con los procedimientos de acá. Que nuevamente limpiar la herida. Entonces, de necrosis, se saca. Ahora, en caso la herida no requiera sutura, se tiene que aplicar un antiséptico, que no, obviamente no le vamos a poner alcohol, porque se va a arder rico. Tenemos que aplicar yodo. Entonces, ¿qué hacer si la persona es alérgica al yodo? Clorexidina. Voy a ponerlo acá ya, así. Persona alérgica, clorexidina, si no estoy mal, se escribe así. Y de ahí ya, le pones tu yodo y le pones tu apósito estéril ahí a que seque. O si no, ya estas de acá que son como maripositas que van a cerrar la herida, la van a hacer así, la van a juntar y ahí se queda. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Ya. Entonces, seguimos. Primero vamos a hablar acá sobre la parte de vacunación antitetánica. Profilaxis, sobre todo la profilaxis. Las profilaxis van a ser medidas que vamos a aplicar para evitar infecciones, evitar enfermedades. Entonces, cuando tengamos que hacer una limpieza de heridas, tenemos que preguntar al paciente cuándo ha sido la última vez que se aplicó la antitetánica. Y en base a eso vamos a ver si administrar dosis de refuerzo o, bueno, de recuerdo, una dosis como tal antitetánica o si ya en caso de que sean otro tipo de heridas, como las contaminadas, aún así agregarle gamaglobulinas. Entonces, siempre piensen o sea, por lógica, ¿no? El que no está vacunado, si son heridas limpias, solamente le agregan su dosis antitetánica, chévere. Y si están otro tipo de heridas, si no está vacunado, va a tener una vacunación incompleta o no saben, otro tipo de heridas dicen, por si acaso hay que meterle su gamma-globulina. Listo. Si tiene una vacunación que ha sido completa de hace 10 años, solamente su dosis de recuerdo. Y si es otro tipo de heridas, bueno, una dosis como tal. Si es una dosis que ha sido completa, que ha sido mayor a 5 años pero menor a 10, si tiene una herida limpia, no le hagan nada, de frente comiencen con el procedimiento. Si es otro tipo de heridas, una dosis antitetánica. Y si es una dosis que ha sido completa, menor a los 5 años, no le hagan nada. De ahí, lavado de manos. O sea, esta definición creo que la he visto hasta no sé dónde. Disminución de morimortalidad de infecciones nosocomiales. Ese es el principal, definición, importancia del lavado de manos intrahospitalario. Entonces, sí o sí tenemos que lavarnos las manos para lograr esto, disminución de morbimortalidad. Ahora, eh, también hablan de la microflora. Perdón si se escucha por ahí.
Entonces vamos a tener dos tipos de microflora, que van a ser la flora residente y la transitoria. Como ya se imaginarán, la residente es algo que va a estar ahí, normalmente ahí quedan entre nosotros, van a vivir y van a multiplicarse en la piel, van a variar de una persona a otra, y como siempre, lo más bajo en sí, lo que hay menos en el cuerpo es lo que no nos hace daño. Así que baja virulencia. En cambio, la flora transitoria, estas señoras van a ser adquiridas por contactos con otro paciente, personal infectado o superficies contaminadas. Ahí es de donde todo el mundo te dice, lávate las manos cada que regreses a la casa, porque no va a ser que te infectes y estoy el otro. Flora transitoria que encontraste en la calle. Entonces, esto va a ser una mayor al 80%. Como les digo, van a ser adquiridos por contacto con pacientes, personal infectado, superficies contaminadas, y esta va a tener un mayor potencial de infección en nosotros. Ahora, el lavado de manos. Volviendo al lavado de manos, tenemos el lavado social, clínico, quirúrgico. Entonces, el lavado social, más que todo vamos a poner duraciones porque es lo que más puede venir. Lavado social, aunque no entiendo por qué existe, de 5 a 10 segundos. A veces a mí me cuesta creer de que esta cosa de 10 segundos ya te limpió la mano. Como ya se podrán imaginar, social, no es algo dentro del hospital, no es algo netamente de la medicina, es algo que hacemos nosotros todos los días, no hay que ser médicos para lavarse la mano, lo hacemos antes, así llegando de la calle, antes de comer, antes de tocar algo, saliendo del baño, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un lavado que podemos hacer por higiene. Entonces vamos a poner antes de comer, no sé, antes de tocarse la cara, por ejemplo, saliendo del baño, llegando de la calle. El clínico y quirúrgico, como ya se podrán imaginar, estos dos de quiénes son. Exacto, hospital. El lavado clínico va a ser de 30 a 45 segundos, aunque hay otras literaturas que dicen que es de 40 a 60 segundos, pero lo que les va a venir en ese examen, si es que les viene, va a ser de 30 a 45 segundos. Entonces, este se va a realizar como ya les digo, dentro del hospital intrahospitalaria. Y ahora, importancia de esto. Eliminar microorganismos después de haber tocado a un paciente, su entorno, un procedimiento. Eliminar todo tipo de microorganismos o la flora transitoria de este paciente para luego nosotros no infectarnos. Ahora, como les digo, esto van a ser, evita flora transitoria. Voy a poner flora trans. Va a evitar todo tipo de microorganismos después del paciente, aunque eso está ahorita en los 5 momentos. Ya, voy a ponerle acá los 5 momentos, ¿ya? Clínico, porque es la verdad. El lavado clínico es 5 momentos. Ahora, el lavado quirúrgico, ya, hagan de cuenta que es un lavado que literalmente tiene que ser bien cuidadoso. O sea, vamos a entrar al quirófano, vamos a tocar el cuerpo del paciente, o sea, literalmente vamos a abrir el cuerpo, vamos a hacer un procedimiento invasivo. Cualquier tipo de microorganismo que entre al cuerpo va a producir una infección o un efecto secundario que no queremos. Entonces, este lavado se va a realizar de 3 a 5 minutos, de preferencia los 5 minutos completos, y va a ser con el objetivo de prevenir, como les digo, ese tipo de infecciones. Normalmente en el lavado social y clínico nos lavamos solamente las manos, de que hacemos así, nos pasamos por acá, por aquí, uñitas y todo. Ya, el lavado quirúrgico es prácticamente lo mismo, pero nos vamos a lavar hasta toda la parte del antebrazo. O sea, yo les dije una vez, bueno, no, ayer, que el cuerpo, o sea, a ver, tenemos acá manita, 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 codo, codo, ya, manito. Ya. Entonces tenemos al brazo, al antebrazo y a la mano, ¿no? El lavado social va a ser a nivel de manos, el clínico también va a ser manos, el quirúrgico vamos a lavarnos hasta el antebrazo, hasta la altura del codo. ¿Por qué? Porque por si acaso, literalmente, nunca sabes
qué se tenga que hacer en la cirugía, qué cosa pueda llegar a contaminar. Entonces, por temas de evitar literalmente cualquier tipo de efectos secundarios, te tienes que lavar hasta el antebrazo de 3 a 5 minutos. Eh, Algo importante es que va a ser en 3 tiempos. Así que de quirúrgico acuérdense del número 3. 3 tiempos y de 3 a 5 minutos. Hasta antebrazo. Entonces, de ahí, ¿alguna pregunta aquí? Porque ya vamos a pasar a la última diapo y son libres. Ya. Entonces pasamos a los 5 momentos para la higiene de manos, que aunque no lo crean, esto lo van a ver hasta en quinto año, bueno, quinto ciclo. Entonces, vamos a tener 5 momentos para lavarnos las manos en el ámbito clínico. Van a ser dos que van a ser antes y tres después. Bueno, tres. Entonces, vamos a con los que son antes. Antes de tocar al paciente y antes de realizar una tarea limpia aséptica. ¿Por qué? Bueno, acá está. Antes de tocar al paciente, para proteger al paciente de los gérmenes dañinos que nosotros tenemos. Antes de realizar una tarea limpia aséptica, para proteger a los pacientes del germen que puede entrar a su cuerpo, incluidos gérmenes del propio paciente. Ahora, después están el después. Después de la exposición a líquidos corporales, por ejemplo, acá una sonda para la orina, después de tocar al paciente, que es el cuarto momento, y el quinto momento va a ser después de estar en contacto con el entorno. Entonces recuerden que vamos a dividirlo así, como les digo, en antes y después. En antes es antes de tocar al paciente y luego va a ser antes de realizar alguna tarea y después va a ser después de estar en riesgo con fluidos, después de tocar al paciente y después de estar con su entorno. Ya. No creo que se tenga que mucha explicación. Como les digo, solo acuérdense de que son dos antes y tres después. Uno y cuatro van a ser respecto al paciente. Y ya. Ahora, uso de alcohol en gel, que esto fue recontra quemadísimo durante COVID. ¿Cómo utilizar el alcohol en gel? Primero tenemos que tener las manos que no tengan una suciedad visible, porque el alcohol va a hacer eso, limpiar la superficie ahí que no tenga alguna suciedad visible. O sea, si tenemos suciedad, no sé, una tierrita, algo, el alcohol no va a hacer nada. Tienes que lavarte esas las manos. Ahora, algo del alcohol es que no va a traspasar la barrera cutánea, por eso no nos va a arder. Ahora, el cómo utilizarlo va a ser que tenemos que utilizar primero sí, el primer lavado de manos tiene que ser como tal con agua y jabón. Y de ahí ya podemos utilizar alcohol en 3 veces máximo. O sea, me lavo las manos, atiendo a un paciente, alcohol, 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 alcohol. A la quinta, lavado de manos. Este es el procedimiento para utilizar un alcohol en gel. Procedimiento, la dosis que tiene que hacer es hacer 3 sprays, así pum, 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 tres. Frotar o hacer como que te lavas las manos por 30 a 45 segundos, como les digo, una imitación del lavado clínico. No se enjuaga, creo que eso ya se tiene que saber. No se enjuaga y va a ser, como les digo, en caso de manos sin suciedad visible. Con suciedad, contaminación, secreciones, jabón y agua. Entonces, ¿alguna preguntita de la clase? Hablen o callen para siempre para de una vez mandar el post-test. Ninguna. Listo, lo máximo. Ahora sí, pasamos con el post-test, las dejo libres. Lo máximo. Entonces, procedo con mi gracias. Eh, Literalmente, mañana somos.
Así que ya. Hasta las 10:15, ¿ya? Nos vemos ahí. Bueno, viendo que la chistosa de Milen se escapó, entonces, y visto que ya dejó respuesta, pasamos rapidito a terminar la clase con las respuestas de el post-test. Ya. A ver, herida hecha con un instrumento estéril, limpia. Expuesta a elemento contaminado, limpia, contaminada. A ver, infectada no es, porque ya sabemos que infectadas son heridas contaminadas que nos han tratado a tiempo. Entonces, limpia, contaminada. Corto momento de la higiene de manos. Antes de tocar al paciente es el primer momento, después de riesgo de exposición de líquidos corporales es el tercero, después de contacto con el entorno es el quinto. Entonces, ¿qué les dije? Que el primer y el cuarto momento son respecto al paciente, entonces el cuarto va a ser un después de tocar al paciente. ¿Qué administrar en caso el paciente tenga una vacunación incompleta? No se sabe, de la antitetánica, y tiene una herida que no es limpia. Entonces, si tiene una herida limpia, una antitetánica, pero que dijimos que en caso no sea limpia, otro tipo de herida va a ser una dosis antitetánica más una gamma globulina. A ver, herida donde no hay pérdida de continuidad, un regalito de Dios. Herida que ha sido provocada por un cuchillo, ¿qué es?
Punzante no es, porque punzantes son objetos que van a ser, como dice su nombre, punzantes, delgados y con filo. Herida contusa ni que haya sido una comba o un martillo. Erosiva, un cuchillo no te va a tirar contra el asfalto. Y una herida abierta penetrante es la opción. Ahora, ¿por qué? Yo nunca dije que el cuchillo solamente voy a hacer así, me corta las venas. No, o sea, también puede ser así. Una herida penetrante va a ser una herida que va a ser una extensión mayor que la punzante. Entonces, ahí va a estar tu respuesta. Entonces, ya, dejamos de compartir y dejo de grabar.